Hola a todos, espero que estén teniendo un día fantástico y bienvenidos al video de hoy. Muy bien, el video que grabé previamente mencioné que iba a exponer las mentiras del enemigo, la mayoría de las mentiras que él dice. Entonces esta es la parte número 1, así que llamemos a este video Mentiras parte 1. Muy bien. En el video anterior a este, expuse al mentiroso, a Satanás, el enemigo. Expliqué sus orígenes, cómo fue echado del reino de Dios, etcétera, etcétera. Y ahora voy a exponer una de sus mentiras. Y quiero empezar con esta breve introducción. Quiero que sepan cómo trabaja el enemigo para convencer a la gente de las mentiras que él dice, ¿no? Entonces, quiero empezar brevemente explicando cómo funciona nuestro cerebro. Hay una psiquiatra de Suiza, no sé si siga viva, sé que es una mujer y tiene una teoría o un estudio que se llama las 5 etapas del duelo. Y esta psiquiatra, Elizabeth Kubler-Ross, así se llama, la manera como este proceso funciona a lo mejor no se da lineal en estas etapas, puede variar a lo mejor una etapa y otra, pero es más o menos como funciona. Esta es una breve introducción para que pueda entrar a detalle con este tema, ¿sale? Entonces, estas son las etapas más comunes cuando pasamos por un proceso de duelo. Duelo, con el significado de que puede significar una pérdida o un evento traumático que pasemos. Estas son las etapas que se registran en el comportamiento humano y que Satanás conoce, y es la manera como él convence a las personas de sus mentiras, ¿sale? Bueno, en estas 5 etapas del duelo, como lo expliqué, de esta psiquiatra Kubler-Ross, la primera fase de estas etapas que define Kubler es la negación. Luego de que pasas por un evento traumático, es simplemente negarlo. Negarlo y decirte a ti mismo, no, eso no me pasó. Convencerte de que es algo que no pasó, se hayan como se hayan dado las circunstancias. Esa es la fase 1, negación. Fase 2, ira. ¿Cómo me pudo haber pasado esto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo Dios permitió que me pasara? ¿Y por qué a mí? Etcétera, etcétera. Es cuando tienes ese enojo o esa ira hacia la situación que te trajo este duelo o esta experiencia traumática, ¿sale? Fase número 3 es negociación. Etapa número 4 es depresión. Ya pasamos por la negación, por la ira, la negociación, y ahora la situación te produce tristeza al punto de llegar a la depresión. ¿Por qué esto me pasó a mí? Me siento muy triste, no puedo creer que esto me haya pasado, ¿cómo voy a superar esto? Etcétera, etcétera. Y fase número 5 es la aceptación. Cuando finalmente pasas por esas 4 etapas previas y llegas al punto en que aceptas, te familiarizas, te apropias de eso que te pasó como algo normal, como algo aceptable, como algo irrelevante, ¿sale? Entonces,
pero se me está cayendo esto. Entonces espero que esto sea entendible. Ahorita regreso a estas etapas en un momento más. Y algo que el enemigo usa para esparcir sus mentiras y hacer que la gente crea sus mentiras es convencerlos. Y para poder hacer eso, él lo que hace es que crea eslogans o frases pegajosas o repetitivas, de manera que convencen a la gente. Bueno, es lo que hacen las grandes marcas, ¿no? Tienen un eslogan y ya identificas que se refiere a ese producto, ¿no? Si es la Coca-Cola, ¿no? Tiene un eslogan, lo escuchas y ya lo asocias a la Coca. Vamos a suponer una empresa de papas, tiene un eslogan, lo escuchas y automáticamente lo vas a relacionar el eslogan con la compañía. Entonces, eso es lo que el enemigo hace cuando cuando esparce sus mentiras y que convence a la gente de creerlas, ¿sale? Entonces, algo que encontré con respecto a cómo las mentiras llegan a un en el que convierten o se crean como verdades para las personas, es algo que encontré que se llama el efecto de la verdad por medio de repetición. ¿Qué quiere decir esto? Les voy a leer esto que encontré y de hecho es de un ministro de propaganda de Hitler, la persona que habla sobre este tema, y esta frase dice: una mentira dicha 1000 veces se convierte en una realidad. Se los voy a volver a repetir. Una mentira dicha 1000 veces se convierte en una realidad. Eso no quiere decir que realmente se convierta en una realidad en el mero sentido de la existencia o de la realidad, de la formalidad. Pero en el cerebro sí pasa. Una vez que escuchas algo tantas veces, aunque sea una mentira, tu cerebro lo va a procesar como algo familiar y va a pensar que es verdad. ¿Ok? Muy bien. Esto sigue siendo parte de la introducción. Esperen un momento, estoy segura que se van a identificar con esto que les estoy tratando de decir, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa cuando repetimos las cosas una y otra vez? La repetición hace que el cerebro se familiarice con la afirmación, y lo que pasa con el cerebro es que toma las mentiras como si fueran verdad. O sea, adopta una mentira repetida varias veces y la toma como realidad. Esto se llama el efecto de la verdad por repetición, ¿sale? Entonces, les voy a decir esta frase que encontré en línea, que es de Daniel Kahneman, y dice: una manera segura para hacer que la gente crea las mentiras es constante repetición. Ahí está, otra vez. Porque la familiaridad no distingue la realidad de manera fácil. ¿Sale? Entonces, bueno, voy a entrar al tema y espero que sea de bendición para ustedes y les abra su cerebro, entendimiento, corazón, espíritu y rompa cualquier cadena que los pueda estar atando, ¿sale? La primera mentira que el enemigo ha estado esparciendo por el mundo, y de hecho no es coincidencia que les esté predicando este tema específicamente en este mes. La primera mentira que el enemigo dice y que estoy exponiendo el día de hoy es: amor es amor. Muy bien. Entonces, estaba tratando de encontrar una definición o concepto oficial en línea que pudiera explicar esta creencia o este movimiento, y no encontré como tal un significado oficial, así como encuentras, no sé, en Wikipedia o algo así, pero lo que encontré, o bueno, más bien llegué a esta conclusión por mí misma, es que el movimiento de amor es amor es básicamente una creencia en donde tú puedes
enamorarte de alguien para que sean pareja, compañeros, esposos, alguien con quien te vinculas íntimamente, se pudiera decir, sin importar su sexo, su sexualidad y sin distinguir su edad. Básicamente esos son como que los dos principales, porque a lo mejor pudiera entrar, no sé, nacionalidad, otros aspectos, pero el principal enfoque pudiéramos decir que es la edad y el sexo, el género, ¿sale? En este movimiento, el acrónimo de las letras L, LGTBQ, etc., etc., son básicamente lo que define todos los sexos o géneros que existen, supuestamente. O sea, como si lo pudieras escoger, ¿no? Básicamente. Y aunque la frase por sí misma suena convincente, inocente, que no daña a nadie, porque la palabra amor es algo que tú relacionas con un sentimiento de pureza, de bondad, pues es amor al final del día. Pero eso es lo que hace el enemigo. El enemigo nos hace dudar, él tuerce la palabra de Dios y la voluntad de Dios. Y él lo manipula de tal manera que parezca que no es nada malo. Y en este tema específicamente tenemos, de hecho, el mandato de amarnos los unos a los otros. Así lo dice la Escritura: ama a tu Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Sin embargo, la manera como Jesús lo menciona y se refiere en esta específica parte de la Escritura, cuando tú amas a alguien, el verdadero significado, el significado bíblico, amar a esa persona significa respetarla. El concepto que el enemigo ha esparcido y que ha convencido a la gente de que lo celebre por un mes completo, como si realmente fuera un evento de éxito, pues es torcerlo, porque en este caso no está hablando de amor, está hablando de lujuria. Y un comportamiento que va en contra de la voluntad de Dios. Ahorita voy a regresar a esto que les estoy explicando en un momento. Este es un paréntesis. Sin embargo, como dije, tenemos la orden. Nos fue dada la instrucción de amarnos los unos a los otros, pero desde un punto de vista bíblico. Entonces la gente, cuando dice amor es amor, lo que en realidad esto significa es lujuria, ¿sale? Voy a explicar esto en un momento, ¿sale? Bueno, el enemigo transgiversa la palabra o el concepto de amor con lujuria. O sea, es exactamente lo que acabo de mencionar. Y algo que pasa con mucha gente que pasan por etapas de confusión sexual, de identidad en este proceso, es porque la gran mayoría, esto que estoy diciendo está basado en testimonios que yo he escuchado y analizado. Voy a mencionar dos de los ejemplos o maneras que Satanás les presenta esta creencia a las personas de que amor es amor, o de que hay diferentes sexos, ¿no? LGBTQ, etc., ¿no? Entonces, la primera
Cuando las personas empiezan a tener confusión sexual, es porque fueron abusadas sexualmente cuando fueron niños. Entonces, voy a regresar a estas 5 etapas de duelo que les mencioné, de esta psiquiatra suiza. Un niño o niña que es abusado por un miembro de la familia, por algún amigo, vecino, un padre, a veces los padres hacen eso con sus hijos, violado por alguien que ellos creían que estaban protegidos, por alguien cercano a ellos. A veces son personas extrañas, pero la gran mayoría del tiempo son personas conocidas que se supone que están dentro de su ambiente seguro. Entonces, ¿qué pasa con el niño o la niña que pasa por abuso sexual? Pues él o ella pasa por esas etapas que les acabo de mencionar, ¿no? La primera, negación. Esto no me pasó. Y lo bloquean. ¿Sale? Cuando llegan a la siguiente etapa, el enojo, la ira. ¿Por qué me pasó? ¿Y por qué, Dios, dejaste que me pasara esto? ¿Por qué mi papá me hizo esto? ¿Por qué me hizo esto mi maestra, mi tío, mi prima, mi vecino? Y están enojados. Etapa número 3, la negociación. Su nombre lo dice. Etapa 4, depresión. Cuando se sienten devaluados como personas, como niños, como niñas, se sienten sin valor por lo que les pasó, o piensan que ya después nadie los va a poder sanar, nadie los va a poder querer, porque a lo mejor fueron, o bueno, más bien sí fueron tocados de maneras inapropiadas o cosas así similares. Y al final del día, cuando tienen este proceso de duelo, si logran sobrevivir al proceso, porque hay muchas personas que no sobreviven a este tipo de traumas o de abusos y terminan quitándose sus vidas, porque si pueden terminar este proceso, estas etapas de duelo, al final del día pues van a llegar a la última etapa, que es la aceptación. Y lo que va a pasar con esta persona es que están rotos emocionalmente y van a llegar a la etapa de adultos pensando que es normal que una persona del mismo sexo, o bueno, quizá del sexo opuesto, pero bueno, que alguien del mismo sexo les haga eso, porque fueron tocados de maneras inapropiadas o fueron violados. Entonces, una vez que lleguen a la etapa de la aceptación, van a crecer pensando que es normal o que está bien tener sexo con personas del mismo sexo, porque eso fue lo que aprendieron de niños mientras crecían. Y es ahí cuando la confusión empieza. Y ahora, bueno, ya voy a entrar a la escritura, porque algo que muchas personas que tienen esta lucha de identidad sexual, sí, llamémoslo así, crisis o confusión sexual, es porque fueron heridos, como lo dije, sexualmente, íntimamente, cuando eran niños, cuando eran jóvenes. Entonces, esto es algo que el enemigo usa para confundir a estas personas. Pero la palabra de Dios dice en Primera de Corintios 14:13: porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. ¿Qué quiere decir eso? Que el enemigo ha estado persiguiendo niños, su inocencia, para que cuando estos niños crezcan se alejen de Dios y digan: ay, ¿sabes qué? Dios, si tú me hubieras amado, no hubieras permitido que esto me hubiera pasado de niño. Entonces, esto hace Satanás. Satanás hace que se confundan en su identidad. Sé de niño, sé de niña, me voy a identificar como esto o lo otro y aquello. Y pongan atención, aquí lo dice claramente: Dios no es Dios de confusión. La confusión es obra
o trabajo de Satanás, ¿sale? Entonces, en este movimiento de LTGB, no sé cuántas letras tengan ahora, es exactamente eso, que niños inocentes experimentaron esa confusión y llegaron a un nivel de aceptación ya de adultos, que ahora los demás quieren que los demás acepten esa confusión que tienen. Y sí, lo entiendo, porque se trata de un niño roto, un niño con un corazón roto, que ahora como adulto está poniendo límites para evitar ser lastimado otra vez, básicamente. Pero el diablo es un mentiroso. Si tú naciste como niño, con tus partes de niño, de hombre, vas a ser niño, vas a ser hombre siempre. Aunque te pongas maquillaje, aunque te mutiles cosas, aunque te hagas cirugía, etcétera, etcétera. O al revés, si eres niña, si eres mujer, naciste con tus partes de mujer, vas a ser niña, vas a ser mujer, sin importar que te hagas cirugías, te cambies el nombre, tomes hormonas, porque eso es confusión. Se me olvidó mencionarles esto. Dije que eran dos partes y se me olvidó la otra. No la apunté, pero un eslogan o una creencia que el diablo ha esparcido a toda gente de esta comunidad es de que lo que les está pasando está bien, la aceptación, que es natural, y la frase que usan mucho para apoyar esta creencia de que así soy, es nací así, o en inglés I was born this way. No naciste así, tú naciste como niño o naciste como niña. Cosas en la vida malas, feas, te pasaron y me da lástima que te haya pasado eso, lo siento. Pero esas cosas que te pasaron pues te llevaron a este proceso de negación, ira, depresión, aceptación, y ahora el enemigo te ha hecho creer que así naciste. ¿Por qué? Porque es una manera como tú te estás protegiendo. Sin embargo, incluso Lady Gaga, ¿no? Tiene un video de esta canción muy famosa, que bueno, en inglés es Born This Way, así nací, que se hizo ultra famosa, ¿no? Con esta comunidad que bueno, ya les he hablado yo sobre Lady Gaga en otros videos. Y es exactamente lo mismo, repetición. Lo que ha hecho Satanás es que por medio de esta frase o esta canción, pues es hacerle creer a la gente que así nacieron, con esta confusión sexual. Pero la palabra de Dios dice, no la apunté porque apenas me estoy acordando, pero Jesús le dijo a Nicodemo, me parece, que a menos que nazcas de nuevo, o sea, seas nacido de nuevo, no puedes entrar al reino de Dios. Entonces, Satanás le intenta decir a estas personas que así nacieron, con esta confusión sexual. Pero la realidad, espérenme, la realidad es que estas personas pasaron por traumas que los hicieron dudar de su orientación sexual, de su sexualidad que les fue dado desde su nacimiento por Dios. Entonces, como lo dije, cuando la gente dice, pues I was born this way, así nací, la palabra de Dios dice que necesitamos nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos, ¿sale? Entonces, déjenme ver. Bueno, esto es importante. Vi un video hace como 1 o 2 semanas sobre un evangelista canadiense que se llama David Lynn. Él es un evangelista que predica mayormente en las calles
y ha predicado pues en muchas partes del mundo. Pero hay un video que él estaba grabando en Londres, me parece, y la gente a la que él estaba predicando, pues empezaron a decir que, pues es que yo acepto, decían algo así como, bueno, yo acepto que soy trans esto o trans lo otro, o lesbiana o gay o etc, etc. Entonces, por lo tanto, Dios también es eso. Porque como ellos son así, Dios es así, porque como fueron creados a imagen de Dios, pues que Dios es trans. Eso es simplemente Satanás blasfemando a Dios al tope de su estupidez, básicamente. Satanás es un estúpido, no me voy a callar con eso, eso es verdad, son hechos, y ha llegado a cierto grado de hacer creer a las personas que como ellos tienen esa confusión sexual, entonces pues por lo tanto Dios es un Dios de confusión sexual porque fueron creados a su imagen, porque aparentemente es un Dios que no identifica la sexualidad. O sea, por favor, Satanás, eres un estúpido y un mentiroso y eso no es verdad. Muy bien, continuando con... creo que me voy a ir con estos versículos. Va a ser Romanos 1, es un poco largo, pero es importante que lo mencione. Porque, pues es importante de mencionar, ¿sale? Y como les dije, es Romanos capítulo 1. Voy a leer versículos 21 y 22. Y dice... a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Ahora me voy a pasar al versículo 24 al 26 y dice: entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y desagradables entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esta razón, Dios los abandonó por sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Híjole, esto no lo apunté, se los voy a traducir del inglés al español, pero dice algo así como: y los hombres cometieron actos vergonzosos con otros hombres y recibieron en ellos mismos el cargo o la consecuencia por su error. Yo al leer esto me pregunté a mí misma si acaso aquí se estará refiriendo al SIDA o al VIH. Se los dejo a ustedes de tarea, ¿va? Muy bien, entonces creo que el eslogan en este movimiento debería ser lujuria es lujuria, basado, ¿no?, en lo que leí en la escritura, porque es una mentira que Satanás ha esparcido de una manera exitosa, tristemente, con las personas que le han creído, para aprobar o para estar de acuerdo con este pecado. Ahora, hay muchos más pecados en este mundo y es por el pecado que estamos separados de Dios, pero hay una parte en la Biblia que habla específicamente sobre la homosexualidad. No lo apunté, pero Dios se refiere a este pecado como abominación. Voy a poner el versículo aquí en la pantalla porque no lo apunté, pero
este pecado es algo que a los ojos de Dios pues todos los pecados a los ojos de Dios son malos, pero este pecado en particular pues es otro nivel, ¿sale? Para llamarlo así. Entonces, claro que Satanás iba a usar el eslogan de lujuria es lujuria porque es algo que asocias como algo malo, vergonzoso. O sea, claro que no iba a usar esa palabra. Él escogió la palabra amor, la corrompió, la transgiversó, la volteó y se la dio a muchas personas que han sido lastimados como niños. O que a lo mejor... ¡Ay! Esto no lo apunté, se me olvidó mencionarlo. Bueno, hace poquito mencionaba que muchas personas han seguido este estilo de vida porque han sufrido algún tipo de abuso infantil de parte de alguna persona cercana, casi siempre del mismo sexo, pero bueno, puede ser del sexo opuesto. Pero otras cosas que yo he visto que comparten en cuanto a similitudes de personas que han tenido algún tipo de confusión sexual, es que quizá tú como mujer has tenido mala suerte en el amor o has tenido malos hombres como pareja, malos novios, malos esposos, entonces ya estás harta, ya llegaste al punto de decir todos los hombres son iguales, entonces pues me voy a refugiar en relaciones con mi mismo sexo porque aquí me siento protegida. Esto es algo que el enemigo usa y con los hombres pasa lo mismo. Si has sido lastimado, traicionado, violado, etcétera, por alguna mujer, algunas mujeres, y ahora simplemente pues estás harto de las mujeres porque a lo mejor tuviste de chico una mamá abusiva, una abuela abusiva, a lo mejor te casaste con una esposa tóxica y abusiva y ahora odias a las mujeres y encuentras consuelo o la paz en tu mismo sexo, en los hombres. Entonces eso es algo que el enemigo también hace para encontrar pues víctimas, básicamente, para que crean sus mentiras. Entonces déjenme continuar. No quiero perder ningún punto, pero al mismo tiempo no quiero que este video sea muy largo, entonces lo voy a resumir lo más que pueda. Para que este tema sea entendible, que no piensen que es un discurso de odio. Yo no odio a los homosexuales, yo tengo muchos amigos gays, los amo, pero pues son gente rota, son niños lastimados con un corazón roto, básicamente, ¿sale? Entonces, otra cosa que el enemigo y sus mentiras en este movimiento es que usa un logotipo que es un arco iris. Sin embargo, este arco iris que él usa tiene 6 colores. Cuando el arco iris original, el que existe, que por cierto es propiedad de Dios, el creador de todo, el dueño del universo, tiene 7 colores. Entonces, Satanás siempre va a querer imitar a Dios, pero de una manera vergonzosa, transgiversada. ¿Por qué? Porque él quiso ser Dios. Esto ya lo dije en el video que grabé previo a este. Entonces, el arco iris, el único arco iris que ha existido, que es propiedad de Dios, él es el dueño de esa creación, que aparte está muy bonita. Bueno, es la imagen robada de un arco iris de 6 colores, no de 7. ¿Por qué lo usan? La verdad lo desconozco. Sin embargo, esta creación de Dios que aparece después de la lluvia, el arco iris, es propiedad de Dios y es una señal de un pacto. Yo estoy segura que conoces la historia de Noé, del arca de Noé. Hubo una etapa en el tiempo de la Tierra muy similar a la temporada que estamos viviendo ahora, en donde el mundo estaba loco. Eso ya pasó hace miles de años
y Dios envió envió el diluvio. Y con esa finalidad se destruyó, ¿no?, la maldad que ella había corrompido a los habitantes de la tierra en ese momento, en la época de Noé. Hay una parte en la escritura donde dice que Dios se arrepintió. No recuerdo exactamente textualmente cómo dice, pero es algo así como que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Es algo así. Yo sé que son palabras duras, lo entiendo. Pero bueno, a lo mejor es algo difícil de digerir, pero bueno. Así viene la escritura y envió el diluvio y pues básicamente la humanidad fue destruida. Únicamente se quedó Noé, su familia, los animales del arca. El arco iris fue creado. Bueno, déjenme se los leo para no decir una cosa por otra. Es Génesis 9:13 y dice: he colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. ¿Ok? Entonces, el arco iris fue un pacto, es una señal de pacto. Aquí lo dice: mi arco iris, su arco iris, que vino después del diluvio. Entonces la tierra ya no volverá a ser destruida, ya no existirá un diluvio más, ya no será destruida por agua otra vez. Sin embargo, la siguiente vez va a ser destruida por fuego. No apunta el versículo, pero si estás familiarizado con la escritura, hay varios versículos. Viene en los evangelios, en Apocalipsis, en varios libros. Aquí voy a poner algunas capturas de pantalla porque no los apunté. Pero dice que en los últimos días el mundo conocerá la ira de Dios. O sea, sí, Dios es un Dios de amor. Él envió a su Hijo Jesús para morir por nuestros pecados. Sí, Dios nos ama. Sí, Dios nos da todo. Pero Dios tiene paciencia y tiene un límite. Y este mundo se está volviendo cada vez peor. La gente se está volviendo loca. Se están matando unos a otros por tonterías, por dinero, por fama, por venganza, por envidia, etc. Este mundo está y se va a terminar pronto y va a pasar mucho más pronto de lo que ustedes creen. Es muy, muy, muy probable que nosotros seamos la generación que seamos testigos del regreso del Mesías, de Jesús. Y la iglesia no vamos a estar aquí para el momento en el que este mundo sea, o sea, no vamos a ser testigos de la ira de Dios. No lo apunté, pero hay un versículo que dice que la iglesia de Cristo será, o sea, nosotros los creyentes, pues, no vamos a estar aquí. Nos vamos a desaparecer, volar, no sé qué va a pasar antes de que todo esto pase, pero bueno. Volviendo al tema del arco iris, el arco iris es una señal de un pacto, de que la tierra no volverá a ser destruida por agua de nuevo, esta vez va a ser por fuego. Entonces voy a terminar diciendo este video que Dios es amor. El diablo es un mentiroso, y si tú has tenido confusión sexual, si has pasado por temas de inmoralidad sexual o confusión sexual, si piensas que a lo mejor naciste en el cuerpo equivocado, o sea, no sé, son tantas las mentiras que el enemigo ha puesto en tu corazón para que estés confundido o confundida, pues es importante que sepas que Dios te ama, Jesús te ama,
voy a tratar de poner varios enlaces de testimonios de personas que han entregado su vida a Jesús después de haber vivido o seguido pues estas mentiras que el enemigo ha esparcido, ¿sale? Entonces, pues bueno, gracias por ver este video. Dios es amor, Jesús los ama, Él murió por nuestros pecados para que podamos tener vida eterna, ¿sale? Entonces, bueno, gracias por ver este video. Y si Jesús no es tu Salvador, te recomiendo que lo recibas como tu Señor y Salvador. Jesús te ama y Él puede cambiar tu vida en un chasquido de dedos, ¿sale? Entonces tú recíbelo como tu Salvador. Muchas gracias por ver este video y que disfrutes mucho de tu día. Bye.